Alaska. Un territorio inmenso, helado y solitario. Un lugar que para muchos representa aventura y libertad, pero que puede convertirse en una trampa mortal en cuestión de horas. Allí, donde la nieve lo cubre todo durante gran parte del año y las temperaturas pueden desplomarse hasta los 40 grados bajo cero, sobrevivir no es solo una cuestión de fuerza física, sino de ingenio, resistencia mental y respeto absoluto por la naturaleza. En este escenario se desarrolla la historia de Richard Proeneke, un hombre que decidió dejar atrás el mundo moderno y enfrentarse, completamente solo, a la dureza de la vida en uno de los territorios más salvajes del planeta. Richard había trabajado como carpintero y mecánico, pero en los años 60, cansado del ruido y la rutina, tomó una decisión radical. Quería vivir apartado de la civilización, en contacto directo con la naturaleza, y probar si era capaz de valerse por sí mismo. No fue un impulso pasajero, sino un plan meditado durante años. Su idea era construir con sus propias manos una cabaña en la orilla del lago Twin Lakes, un lugar remoto, al que solo se podía acceder en avioneta, rodeado de montañas y bosques infinitos. Allí no había carreteras, ni vecinos, ni hospitales. Nada. Solo él, sus herramientas y lo que la naturaleza pudiera ofrecerle. El primer desafío fue el viaje. Una avioneta lo dejó en la orilla del lago, junto con algunas provisiones básicas y sus herramientas. El silencio era absoluto, solo roto por el batir de alas de algún cuervo o el crujir de la nieve bajo sus botas. Lo primero que hizo fue inspeccionar el terreno. Sabía que antes de que llegara el invierno debía construir un refugio sólido, capaz de soportar tormentas de nieve, vientos huracanados y temperaturas bajo cero. Sin un lugar donde protegerse, moriría congelado. Con una hacha y una sierra comenzó a talar los árboles de los alrededores. No era un trabajo sencillo. Cada tronco debía ser cortado, arrastrado y preparado para encajar en la estructura de la cabaña. Richard trabajaba desde el amanecer hasta la puesta de sol, rodeado de mosquitos en verano y con las manos llenas de cortes y ampollas. Cada golpe de hacha era un recordatorio de que su vida dependía de ese esfuerzo. No había nadie que pudiera ayudarlo si se lesionaba, nadie a quien pedir auxilio. Poco a poco fue levantando las paredes, ensamblando tronco sobre tronco con una precisión admirable. No utilizó clavos metálicos, tallaba las uniones en forma de muesca para que encajaran perfectamente, como un gigantesco puzzle de madera. Fabricó también una chimenea con piedras del río y diseñó una pequeña ventana orientada al sur, para aprovechar al máximo la escasa luz del invierno. El resultado fue una cabaña sencilla pero resistente, que se convertiría en su refugio durante décadas. Pero el verdadero reto llegó con el invierno. Cuando la nieve empezó a cubrirlo todo, el lago se transformó en una plancha de hielo y la temperatura bajó drásticamente. Salir de la cabaña significaba exponerse a un frío que podía congelar los pulmones con cada bocanada de aire. Richard tuvo que aprender a moverse con raquetas de nieve que él mismo fabricó, para no hundirse en la nieve blanda. La oscuridad era otro enemigo. En pleno invierno las noches duraban hasta 18 horas, y la soledad se volvía opresiva. La comida se convirtió en su mayor preocupación. En verano había pescado abundante, pero ahora el lago estaba cubierto por más de 1 metro de hielo. Richard perforaba el hielo con un taladro manual para poder pescar, esperando durante horas en silencio junto al agujero. A veces conseguía truchas o salmones, otras veces volvía con las manos vacías. También cazaba caribúes y liebres, utilizando trampas y su rifle, y almacenaba la carne en cajas de nieve para que se conservara durante meses. Cada pieza de alimento era vital, y nada se desperdiciaba. La carne servía para comer, los huesos para fabricar herramientas y la piel para improvisar parches o coberturas. El fuego era su mejor aliado. Sin leña, la cabaña se convertía en un congelador. Así que cada día debía cortar troncos, partirlos y apilarlos en enormes montones.
Se levantaba con la salida del sol, encendía la chimenea y pasaba horas manteniendo las brasas vivas. Aprendió a encender fuego incluso en medio de una tormenta, protegiendo las chispas del viento con sus propias manos entumecidas. Un fallo, un solo error, podía significar la muerte por hipotermia en cuestión de horas. El peligro no venía solo del clima. Los osos grizzly rondaban la zona, atraídos por el olor de la comida. Una noche escuchó ruidos fuera de la cabaña y, al mirar por la rendija, vio la silueta inmensa de un oso intentando hurgar en sus reservas. Cualquier descuido podía acabar en tragedia. Richard sabía que en Alaska, el ser humano no es el rey de la cadena alimenticia, sino un intruso más en un territorio dominado por depredadores. Pero lo que más lo puso a prueba no fue el frío ni los animales, sino la soledad. Pasaba semanas sin ver a un ser humano. No había voces, ni música, ni calles, solo el viento golpeando las paredes de madera y el crujir de la nieve. Para no perder la cordura, comenzó a escribir diarios y a grabar vídeos con una cámara de 16 milímetros que había llevado consigo. En esas grabaciones se lo ve construyendo muebles, cocinando con lo poco que tenía o simplemente observando la inmensidad del paisaje. Esos diarios se convirtieron en su compañía, en un recordatorio de que aún existía, de que su historia no se perdería en el olvido. Los meses se convirtieron en años, y Richard no solo sobrevivió, prosperó. Su cuerpo se adaptó al frío, sus manos se endurecieron y su mente se volvió más fuerte. Aprendió a leer el comportamiento de los animales, a orientarse sin mapas, a reparar cualquier cosa con lo que la naturaleza le ofrecía. Su cabaña no era solo un refugio, sino un hogar lleno de objetos creados por él mismo, cucharas talladas en madera, bancos, estanterías y hasta un reloj de sol. Lo que iba a ser una experiencia temporal se convirtió en un estilo de vida. Richard permaneció en Alaska casi 30 años, viviendo en completa soledad, enfrentándose a inviernos interminables y veranos plagados de mosquitos, pero siempre fiel a su idea de que el hombre podía vivir en armonía con la naturaleza. Su historia no es solo una aventura de supervivencia. Es también un recordatorio de los límites de la resistencia humana y de la simplicidad perdida en el mundo moderno. Mientras millones de personas dependían de supermercados, electricidad y comodidades, él demostraba que con voluntad, ingenio y disciplina era posible sobrevivir con lo esencial. Los diarios y grabaciones de Richard Proeneke se han convertido en una inspiración para miles de personas. Su vida en Alaska nos enseña que la resiliencia no está en tener más, sino en saber adaptarse con menos. Que el mayor enemigo no siempre es el frío o el hambre, sino la mente, que puede volverse frágil en la soledad más profunda. Hoy su cabaña sigue en pie, conservada como testimonio de una vida extraordinaria. Allí, entre montañas, nieve y silencio, quedó grabada para siempre la huella de un hombre que se atrevió a vivir como muy pocos lo harían. Y ahora la pregunta es para ti: ¿serías capaz de pasar un invierno en Alaska completamente solo, sin ayuda, sin comodidades y enfrentándote únicamente con tu ingenio a la fuerza de la naturaleza? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias reales de supervivencia y aventuras extremas. Nos vemos en el próximo vídeo.